una escritura en la que a mí me llamó muchísimo la atención, la leí recientemente. Y en esa escritura, si tú lo lees, eso se encuentra en Primera de Samuel 15. En esa se le da una asignatura a Saúl y se le da la asignatura de ir a exterminar a los, aquí tengo el nombre, amalecitas. Para que me entiendas quiénes eran los amalecitas de aquel tiempo del Viejo Testamento, perdón. Era equivalente a los grupos Al-Qaeda, a los grupos extremistas islámicos que perseguían a Israel con terrores y horrores tremendos. Y a Saúl el Señor le había encomendado que fuese para exterminar a este pueblo bárbaro que era enemigo de los israelitas. Mas, sin embargo, si tú conoces la historia de Saúl, esa fue la gota que derramó el vaso, porque Saúl no, o sea, bueno, Saúl sí fue y se enfrentó en contra de los amalecitas, pero Saúl no siguió al pie de la letra lo que el Señor le había pedido. Entonces, como él no cumplió al pie de la letra, o sea, hizo... Uno puede decir, hermanas, que sí obedeció. Bueno, fue y enfrentó a los amalecitas, pero las cosas las hizo a su manera. No a la manera de Dios, sino a su propia manera. Entonces sabemos, ¿verdad?, que fue enviado hacia él Samuel. Y en aquel tiempo Samuel representa la voz profética. En el libro de Apocalipsis, la palabra nos dice, ¿verdad?, que es el espíritu de profecía el que nos revela y nos da testimonio de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando yo medito en esa escritura de lo que es el espíritu profético, lo que es la función del espíritu de profecía en nuestras vidas, yo me emociono porque yo entiendo así. Cada que tú recibes una palabra profética en tu vida, fíjate lo que te voy a decir, porque luego he conocido gente que anda a corre y corre detrás de muchas personas para que les den palabra profética todos los días. Acuérdense que ahora tenemos acceso al Espíritu Santo. Antes estaba restringido a un número contado de personas. Ahora tú y yo gozamos de la presencia de Dios en nuestro interior. Solamente tenemos que invertir el tiempo, mis amados, y recursos también para desarrollar esa relación con nuestro amado Espíritu Santo y entender su corazón y escuchar sus mandatos, escuchar su guianza. Y no solamente escucharla, sino inclinarnos a hacer lo que se nos pide. Entonces, cuando uno recibe palabra profética, quiero decirte que me emociono, ¿sabes por qué? Porque es una oportunidad que el Padre nos da para que tú y yo conozcamos más de Él. Acuérdate, Jesucristo dijo, mi Padre y yo uno somos. Y el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Él vino a darnos a conocer al Padre. Entonces, cuando tú recibes palabra profética, esa palabra trae un poder intrínseco. Trae el poder intrínseco, mis amados, para lograr el cumplimiento combinado con tu fe. Entonces, cuando esa palabra es recibida, es sembrada en tu espíritu y tú la recibes y la arropas, porque quiero decirte que nosotros a veces con nuestras actitudes, como parecidas a las de Saúl, nosotros podemos vomitar esa palabra que se nos ha dado. Entonces, cuando tú recibes, en caso contrario, cuando tú recibes la palabra, la abrazas y dices, la recibo, mi espíritu dice amén, mi espíritu da testimonio de esta palabra y estamos de acuerdo. Entonces, esa palabra, mis amados, trae la fuerza, el poder suficiente para operar en ti un encuentro poderoso con tu amado Jesucristo, para que tú le conozcas más. Te vuelvo a repetir, como dice en Apocalipsis, el espíritu de profecía nos da testimonio de Jesús. Nos permite conocer a Jesucristo.
nos permite, amados míos, entender su corazón. Nos permite, amados míos, entender los planes que Él tiene para nosotros. Nos permite acceso a lo sobrenatural, porque sabes, todas esas palabras maravillosas que escuchamos de parte de Dios no pueden suceder a menos que nuestro Padre Santo intervenga de manera sobrenatural. Sabes, a muchas personas yo he escuchado que el Señor les promete finanzas afluentes. Y a mí me da mucha tristeza cuando las personas, porque basan su fe en sus circunstancias, vomitan esa palabra y no la reciben. ¿Por qué? Porque su fe está de acuerdo al monto de su cuenta bancaria. Su fe para pedir está de acuerdo al salario que reciben. Entonces, cuando escuchan una palabra que viene a romper con sus paradigmas de fe, se les hace imposible. Y ¿saben qué? Eso es algo que tú y yo necesitamos romper. Cuando Saúl fue elegido como rey para Israel, Saúl tenía un grave problema. Y ese grave problema era que él no podía verse como Dios lo veía a él. Él no pudo entender el peso que tenía en su vida la investidura de rey. A él le costó mucho trabajo, es más, no lo pudo entender, que de entre todos él hubiese sido levantado, perdón, como líder de Israel. Y eso se lo dice Samuel. Él se lo dice, que no te basta con que a pesar de que tú no te puedes ver como Dios te mira, aún y con eso Él te estableció como rey de Israel. Y Él te estableció como el capitán de los ejércitos de Israel. Y Saúl, amados míos, desafortunadamente en ese capítulo 15, que te digo que es donde está esa confrontación tan fuerte, porque a Saúl se le había terminado el tiempo. Saúl había dado prueba una y otra vez de que no estaba a la altura de lo que el Señor requería para graduarlo al siguiente nivel. ¿Cuántos de nosotros no queremos quedarnos en donde estamos, sino que anhelamos avanzar más hacia adelante? Queremos más de Dios, queremos entender más de Dios, queremos más de su poder, queremos más de su amor. Queremos estar llenos, que donde quiera que vayamos irradiemos y chorriemos de su amor en todas partes. Bueno, quiero decirte que papá, es un placer para él darnos de su reino. Pero antes de darnos de ese reino a manos llenas, corazones míos, él necesita probar nuestros corazones. Por eso la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué hace esa espada de doble filo? Separa el espíritu del alma y nos revela las intenciones escondidas de nuestro corazón. ¿Sabes? Porque a veces a lo mejor tú estás sirviendo en tu iglesia y a lo mejor tú puedes decir, yo lo hago porque yo amo a mi iglesia y aquí estoy de todo mi corazón, pero quizá muy dentro de ti, muy dentro de ti, muy dentro, pero muy dentro de ti, hay un orgullo escondido que te hace menospreciar al hermano o a la hermana que no hacen absolutamente nada en la iglesia porque no se les ha llamado a servir en la iglesia aún. Y es solamente un ejemplo, porque a mí no me gusta reducir el reino de Dios a una congregación. El reino de Dios es ilimitado. Acuérdate cuando los fariseos, ¿verdad?, daban sus ofrendas y se levantaban el cuello, o cuando veían al pecador orando, arrepentido, se levantaban el cuello y decían, oh, gracias Señor, que yo no soy pecador como este. Y al Señor, entiendan esto, cuando Jesucristo habla y trata ese punto, nos deja ver que a Dios no le agradan ese tipo de oraciones, ese tipo de actitudes escondidas del corazón. Bueno, en este caso los fariseos eran muy descarados y dejaban ver todo a todo lo que daba. Pero desafortunadamente estaban tan autoengañados que ellos se consideraban justos en su propio pensar
y fallaban, amados míos. Su justicia venía a ser un trapo mugroso, un trapo inmundo, ¿saben? Estuve leyendo sobre eso, ese concepto, porque tu justicia es un trapo inmundo, es un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y a lo que eso se refiere, lo que se consideraba inmundo, era, por ejemplo, cuando la mujer tenía su periodo, ellas usaban trapos. Y cuando se hace referencia a un trapo inmundo, se está hablando de un trapo impregnado de sangre de menstruación. Y aunque se oiga feo, eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. Tu propia justicia no vale nada. Por eso no es bueno voltear a ver al otro y escupirle por un colmillo y decir yo soy mejor que tú. Porque el día que pensamos de esa manera, ya perdimos. Porque si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tú necesitas servir. Porque si tú quieres ser primero, tú vas a ser el último. Porque si tú quieres ser líder, mi amado, tienes que aprender a servir a los demás en humildad y con honestidad y sinceridad. Yo le agradezco a papá por su palabra, que redarguye, que viene a escudriñar las intenciones escondidas de mi corazón. Porque si hay algo que le deberíamos de pedir a Dios constantemente, es que no seamos engañados. El enemigo nos puede engañar ciertamente, pero también nosotros, con los ídolos que hacemos de nuestro corazón, los ídolos de nuestro carácter, los ídolos de nuestra personalidad, nosotros también podemos autoengañarnos. Entonces, en este caso, Saúl, si tú lees en el capítulo 15 de Primera de Samuel, Saúl trató de evadir su responsabilidad. Y Saúl le dice que él sí había obedecido. Fíjense nada más hasta dónde llegaba el cinismo de Saúl, que aún a sabiendas de que Dios lo sabía todo y que no podía ser engañado, trató de mentir, trató de decir como verdades a medias, oye, pero es que yo sí fui y entré y destruí, pero no contaba con la astucia de que las ovejas, los carneros que se habían llevado con ellos como botín, estaban haciendo su ruido peculiar, no sé ahorita cómo se dice eso, balando creo que dicen. Y Samuel decía, pues casi, pues ¿qué crees que estoy menso? ¿Qué no estás oyendo? ¿De dónde son esos ruidos que están saliendo de esos animales que ustedes han tomado? Entonces, mis amados, al final de cuenta, Saúl le confiesa a Samuel y le dice, es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Entonces, amados míos, aquí Saúl reconoce definitivamente que se había equivocado. Y que no solo eso, que había tratado de ocultar la verdad para esquivar su responsabilidad. Cuando nosotros fallamos, lo peor que podemos hacer es encubrir nuestra falla, diciendo, ay, tú me hiciste hacerlo. Ay, si yo actúo así, pero es que tú tuviste la culpa. Ay, perdóname, pero quiero decirte que tú a veces te pasas de lanza y tú me provocas. Eso no es correcto. Entonces, quiero decirte que el proceso de tu restauración, y escuchen bien esto que les voy a decir, el proceso de tu restauración, el proceso de tu liberación, el proceso de tu transformación comienza en el preciso momento en el que tú reconoces tus fallas y se las dejas de colgar al vecino, a la vecina, al esposo, a la esposa, a los hijos, y te apropias o tomas responsabilidad de lo que a ti te corresponde. Reconocer tus problemas, reconocer en el aspecto de que, híjole, yo tengo este problema en mi interior y nadie lo sabe. Por ejemplo, tú puedes ser envidioso y a lo mejor tratas de ocultarlo lo más posible. Pero quiero decirte que tarde que temprano esa envidia va a venir a morderte. Y va a brincar por todas partes como palomitas de maíz. No puede ocultarse todo para siempre. Porque el Señor en su infinito amor nos ayuda para que las cosas ocultas salgan a la luz,
para nosotros tener la oportunidad de reconocer nuestro problema y comenzar con nuestro proceso de transformación y permitirle al Señor, al nosotros confesar nuestras faltas, el ser restaurados, el ser transformados, el ser renovados. Saúl desaprovechó esa oportunidad. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Saúl? Saúl se voló la barda, porque antes de estos versículos que te leí del capítulo 15 de 1 Samuel, Saúl se había ido a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después se fue a Gilgal. Eso lo puedes leer en el versículo 12. Entonces, amados míos, Saúl, después de que había hecho, según él, lo que había hecho con los amalecitas y no había lidiado con ellos de la manera que se le había pedido, él se fue a la ciudad del Carmelo y ahí se levantó un monumento en su propio honor. ¿Sabes? Para tu información, para que entendamos el trasfondo de esta poderosa enseñanza, la palabra Carmelo significa campo fructífero. Y en ese lugar en el que Saúl necesitaba demostrar los frutos, el fruto que él mostró después de fallar una y otra vez esos procesos, fue levantarse un monumento a sí mismo. Si tú recuerdas, hay muchos personajes bíblicos que siempre cuando tenían victorias poderosas o encuentros tremendos con Dios, edificaban altares para Él, para Dios, no para ellos, para Dios, como un recordatorio de esos grandes encuentros o de esas grandes victorias. Mas, sin embargo, porque Saúl había volteado sus ojos hacia sus intenciones escondidas de su corazón, que ya no estaban tan escondidas, les vuelvo a repetir, que tarde que temprano lo que tratamos de esconder va a salir a la luz como palomitas de maíz que empiezan a tronar por todas partes. Y en ese lugar donde él necesitaba mostrar el fruto, él demuestra que su fruto es fallido. Y el levantarse un monumento a sí mismo, eso habla de la autoidolatría. Era tanta la inseguridad de Saúl que él necesitaba, mis amados, el reconocimiento de los demás, el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de todas las personas que estaban a su alrededor. Y tenía en poco lo que pensaran el corazón del Padre sobre él. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, cuando va a Carmelo, la palabra Carmelo quiere decir campo fructífero, y ahí Saúl mostró sus propios frutos reprobables delante de los ojos de Dios y se tornó a la autoidolatría. Y luego, después de haberse levantado un monumento, se va a Gilgal. ¿Y sabes qué significa Gilgal? La palabra Gilgal significa círculo. O sea que si tú piensas en lo que es un círculo, podemos pensar así lo que es un proceso. Tiene comienzo, ¿ok? Porque si tú quieres trazar un círculo, va a tener un punto de comienzo tu trazo. Y conforme vas cerrando el círculo, ¿verdad? Tú vas a llegar al punto A, que es donde tú empezaste, y ahí se cierra el círculo. Así es el proceso. Tiene un comienzo y va en círculo, en círculo, en círculo hasta volver al punto de comienzo. Entonces, en ese momento en el que él había sido probado, ese proceso que él había comenzado había sido concluido. Y obviamente que al cometer los mismos errores fue bloqueado su avance. ¿Qué pasó con él? Piénsalo, ¿qué pasó con él en ese lugar? Allí es donde él fue confrontado por Samuel. Y Samuel le dio una tremenda, pues que será como el gran regaño de su vida.
la gran, hasta se me fue la palabra, hombre, pero no le aplaudió, no le agarró a besos, no lo abrazó, sino que le dio una buena, pues sí, regañada, no se me va la palabra, hombre, que ahorita, rebuke me, porque ya sé que eso se dice en inglés rebuke, un rebuke bien grande. Entonces, en ese lugar, círculo, te vuelvo a repetir, cuando él decide cometer los mismos errores, esos errores, esas conductas, esas actitudes, esa rebeldía, esa obstinación que hicieron para él bloquear su avance. ¿Y cuántos de nosotros a veces sentimos, verdad, que vamos en circulito? Que no avanzamos, que las cosas se repiten una y otra vez y que una y otra vez caemos en la misma y en la misma y en la misma, nos da la misma chiripioica cada que se termina el círculo, el proceso es lo mismo y no hay un avance, no hay un rompimiento, no hay lo que papá quiere lograr en nosotros, no se da ese fruto justo que él quiere lograr a través de su Espíritu Santo en nosotros. Esto, amados míos, este tipo de actitudes obstinadas y rebeldes nos hacen andar en círculos nada más. Resistirnos al cambio provoca problemas serios en nuestras vidas. Saúl se resistió al cambio una y otra vez, porque te vuelvo a repetir, a él le pesaba muchísimo lo que pensaran de él. Entonces él decidió que lo más importante era la aprobación de la gente. Y obviamente él no sopesó que con el anhelo que él sentía de la aprobación de la gente, se estaba yendo a pique su relación con Dios. ¿Y qué fue lo que logró? Todos sabemos, muchos sabemos la historia, si no te la platico. Allí en ese lugar, Gilgal, es donde definitivamente él es desechado. Ahora, ay, hermana, ¿a poco Dios es así? ¿Sabes? Te voy a decir algo. Papá es paciente. Papá tiene una manera de tratarnos que a mí, yo digo, papá, ¿cómo nos amas? ¿Cómo nos cuidas con tanto amor? Señor, ¿quién puede entender tu amor tan, pero tan profundo por nosotros? No hay otra manera de entenderlo. De verdad, amados míos, porque nuestro Señor, con su amor, es un amor extravagante, un amor especial, un amor único. Él es nuestro buen Padre. No hay otro como Él. Entonces, de vez en vez, mi amado, Él va a venir a ver tu vida. Y no es que Él no sepa lo que está pasando contigo. Pero yo les hablé la semana pasada del ser un lugar de descanso para Él. Entonces, de vez en vez, mi amado, cuando ese proceso está a punto de cumplirse, Él viene a evaluar tu corazón. Él viene a evaluar tu vida. Y si no has respondido con quebrantamiento, con sumisión, con obediencia al corazón de tu Padre que te ama, con todo el dolor de su corazón, tú tendrás que repetir el curso. ¿Sí? Es como cuando, si tú vas por ejemplo, estudias en la universidad y de repente tú repruebas la materia, repruebas el curso, porque no estuviste a la altura del cúmulo de conocimiento que necesitabas, del cúmulo de experiencia que necesitabas, y te reprueban, corazón. ¿Y qué pasa? Tienes que repetir el curso. De la misma manera, con nuestro Señor, Él no va a haber avance, corazones, porque Él no va a violar los principios de su reino para ti. Entonces, como no hay los elementos que yo te dije, tú vas a repetir el curso. Y ahí puedes seguir una y otra vez, hasta que te canses. Yo puse en las redes sociales la semana pasada que para que la belleza espiritual surja, se deje ver, primero necesita haber quebrantamiento.
todo lo bello, todo lo perfecto que hay en nuestro espíritu, porque Él ya lo hizo perfecto con Él ya lo justificó. Desde que recibimos a Cristo, no se va a poder reflejar, amados, nos va a costar mucho trabajo si nos resistimos al quebrantamiento, si nos resistimos a los ingredientes de ese proceso que estemos pasando. Y uno de los ingredientes más importantes de todo proceso es el quebrantamiento y la humildad. Y en este día, únete conmigo para orar por la iglesia de nuestro amado Señor, la iglesia hispana. Señor amado, gracias, Padre, por tu amada iglesia hispana. Señor, gracias por cada persona que sintoniza este programa, esta radiodifusora, papá, que está tan cerca de tu corazón. Señor, el celo por tu casa nos consume a muchos de nosotros. Y anhelamos, papá, ver a una iglesia hispana triunfante. Señor, que toda atadura por la ignorancia, por la falta de entendimiento, Padre, que ha mantenido a muchos en la orfandad, Señor, que esos elementos caigan de la vida de cada uno de tus hijos, para que, Señor, ellos vengan a la revelación, la plenitud, Padre, de la plenitud. Tú eres la plenitud. Señor, que ellos puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia directamente, Padre, a través de la sangre de Jesús. Y Señor, que no se conforme tu iglesia con las migajas. Señor, despierta, despierta a los que duermen. Despierta, Señor, a los que están en letargo, Padre. Refuerza, Señor, trae fortaleza a los que se sienten cansados. Fortalece a los que se sienten que ya no pueden más, papá. Fortalece a aquellos que quieren darse por vencidos, Señor. Fortalece a este líder que está escuchando, que te ha clamado a ti por un cambio y no lo ha visto. Y hasta está cuestionando su llamado, papá. Señor, te pido que le abraces hoy y que él sepa que tú le llamaste y que tú le estableciste, Padre. Y que las cosas que tú siembras, Señor, en tierra fértil, tardan, Señor, en echar buena raíz y brotar, porque van a las profundidades, papá. Te pido, Señor, que hoy consueles a cada madre, a cada padre, Señor, en tu iglesia, que han esperado en tus promesas, papá, y que a lo mejor han pensado que el cumplimiento no vendrá, pero sí vendrá, Señor, porque tú eres fiel y justo, y tú respondes las peticiones de nuestro corazón a los que vivimos de acuerdo a tu voluntad. Papá, bendigo cada congregación en Chicago, cada lugar donde se alaba tu nombre. Señor, gracias por permitirnos unirnos hoy a favor de tu iglesia hispana a través de estas ondas radiales. Y le bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Y ahora en este momento, quizá tú puedas decir, hermana, yo siento que yo no he podido salir de mi círculo vicioso, sigo cometiendo los mismos errores, hermana, y estoy tan, pero tan cansado. Necesito de oración. Ok, por cuestiones de tiempo voy a soltar una oración así general, ok. Todo es posible para el que cree, corazones. Todo es posible para el que cree. En este momento, abre tu espíritu, tu corazón, dispón tu ser y ponte de acuerdo con las palabras que yo voy a pronunciar en este momento a tu favor. Señor amado, te pido por cada persona, papá, que ha escuchado este mensaje y ha resonado en sus corazones.
Papá, toda persona que en estos momentos tiene su mano levantada, Señor, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que todo lo que les ha detenido, todo lo que les ha obstaculizado, toda intención oculta de sus corazones, Señor, sea revelada para que ellos puedan saber, Señor, cuáles han sido sus problemas, cuáles son esos complejos internos que no les han permitido, Señor amado, avanzar. Padre Celestial, en este tiempo yo te pido, Señor, que tu espíritu de revelación fluya en sus vidas, papá, y que tú con tu poder, Señor, con la fuerza de tu poder, provoques un rompimiento en sus vidas, Señor. Que toda escama de los ojos caiga. Hoy tomamos autoridad, Padre Santo, de toda cosa que el enemigo ha aventado para engañarnos, Señor. Declaramos que eso es derribado ahora. Padre, enséñanos tus estatutos. Enséñanos a amar tu palabra, mi Rey. Enséñanos a caminar de acuerdo a tu corazón, Señor amado, para nosotros no ser avergonzados, Padre, cuando vemos nuestro caminar, Padre, comparado con tu palabra, Señor. Y vemos, Padre, que nos quedamos cortos muchas veces y nos da vergüenza, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos levantes, que tú nos fortalezcas, Señor. Ya no queremos ser igual. Vuélvelo a decir, ya no quiero ser igual, mi Dios. Te pido, Padre, que en tu misericordia y en tu gran compasión hoy extiendas tu mano y me alcances, papá, y me saques del fango. Yo declaro, Señor, que toda persona que ha repetido estas palabras conmigo, Señor, o que ha estado de acuerdo en su espíritu conmigo, declaro que esas personas hoy son arrebatadas del fango, son sacadas del fango, son sacadas de todo lo que los había estado deteniendo, papá. Yo lo declaro, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, rompimientos poderosos, tu pueblo verá tus milagros, tus grandes obras, Señor, manifiestas en sus vidas, porque ellos han creído en un Dios poderoso, grande. No hay otro como tú, Dios de dioses, Rey de reyes. No hay otro como tú, Señor de señores. Tú eres el único Dios, Padre, y como tú no hay ningún otro. Señor de señores, te amamos y te exaltamos en este día. Yo bendigo a cada persona, Padre, que escucha y que está derramando sus lágrimas, Padre, porque saben que este es su momento kairos para ellos. Señor amado, que este sea un tiempo de encuentro poderoso contigo. Señor, que los sueños y las visiones sean reactivadas, papá. Que la palabra que se les había hablado venga a sus memorias, Señor. Que rescaten sus sueños, Padre Santo. Que desempolven palabras proféticas de hace años, papá. Y que esa fe que ellos tenían, Padre, hoy sea fortalecida y multiplicada, papá. Gracias, Señor, por el don de fe que hoy tú estás distribuyendo entre tus hijos, Señor, para creer en lo imposible, para creer en tus grandes obras, para creer en el Rey de reyes y Señor de señores, que es el Dios de lo imposible, Jesucristo de Nazaret. Y así es, amados, como dice esta canción, el amor imparable de nuestro amado Señor nos va a perseguir. ¿Sabes por qué? Porque estamos sellados para Él. Hay un propósito que tú necesitas cumplir. Tú tienes un llamado en tu vida y un propósito eterno que fue puesto en ti antes de que fueras enviado a este mundo. Y a ti te corresponde cumplirlo. A ti te corresponde ponerte a la altura de ese llamado y decir, papá, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hoy, ríndete a Él, mi amado, mi amada. Permite que Él quebrante tu corazón. No pongas más peros. Entra en el proceso, en el nombre de Jesús. Y pues, amados míos, les vuelvo a anunciar esto, que el día 30 de enero estaré participando en la conferencia Al que cree todo le es posible, al lado de la pastora Ángela Chica y la pastora Adi de la Garza, en Good News Christian Center, 815 Lee Street, en Des Plaines, Illinois. Entrada gratuita a las 10 de la mañana para mujeres, de 10 a 4. No te lo pierdas, te esperamos. Sé que
diligentemente buscamos el corazón de nuestro Padre para ser de bendición para todos ustedes. Mis amados, gracias por estar en sintonía del programa. Y pues ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? Sean ustedes bendecidos, tengan un precioso inicio de semana y vamos adelante con todo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendecimos Guanajuato, que tendrá una tremenda reunión estatal de oración el día sábado. Bendecimos a cada pastor que participa en ese rompimiento de oración en la ciudad de Guanajuato, México. Desde aquí muchas bendiciones a cada hermano y hermana esforzados. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Preceding program, Radio Fuego, was paid for by Ministerio Espíritu Santo y Fuego and guests. Good evening, and thank you for listening to AM 850, WAIT, Crystal Lake, Chicago. This is The Promise from sunrise to sunset. Views and opinions expressed throughout the day on this radio station are not necessarily